Bien, vamos a resolver otro tipo de ecuaciones que, como dice el título, vamos a usar factor común. Y vamos a ver en algunas ecuaciones cómo se puede usar el factor común y, bueno, cómo se analiza después para poder despejar la x. Bueno, a ver, vamos a resolver. Por ejemplo, primero, la primera ecuación que vamos a hacer es x cubo menos 9x cuadrado igual a 0. Y ustedes me van a decir, bueno, aplica el teorema de Gauss. O sea, ¿se acuerdan las ecuaciones con grado n? El término independiente, los divisores, el término... Bueno, pero la verdad que si se dan cuenta, porque la idea de este video es eso, que se den cuenta, si yo separo en términos, se dan cuenta que el x se repite en ambos términos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si se acuerdan los casos de factorización, hay un caso que se llama factor común, para eso hay otro video de eso, que bueno, búsquenlo después, que decía, bueno, saque el factor común, extraiga el factor común. En este caso voy a sacar el factor común x. Y yo siempre recomendaba hacer el factor común con el menor exponente posible. En este caso el menor exponente sería x cuadrado. Entonces nos va a quedar x cuadrado por... Y acá lo que tenía que hacer era pensar qué tengo que poner de este lado para que multiplicado por x cuadrado me dé x cubo. Entonces uno se tiene que acordar las propiedades de la potencia, ¿sí? Es como, siempre yo digo lo mismo, que el factor común es la inversa de la propiedad distributiva, ¿sí? Por eso digo siempre de pensar que pongo acá para multiplicado por esto me da esto. Si yo pongo una x, si yo multiplico x por x cuadrado, me va a dar x cubo. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque x está elevado a la 1. Y como es una multiplicación, las potencias, los exponentes, se suman. Entonces 2 más 1, 3. Entonces tiene sentido, ¿sí? Y después, ¿qué tengo que poner en este lado para que multiplicado por x cuadrado me dé menos 9x cuadrado? Bueno, tiene que ponerle menos 9. Porque menos 9 por x cuadrado, menos 9x cuadrado. ¿Sí? Es muy importante el factor común porque es un recurso que usamos siempre. O por lo menos nos agiliza muchos cálculos. Si ustedes quieren hacer teorema de Gauss, hagan teorema de Gauss y están en un buen rato. Pero con esto creo que se simplifica. De todas maneras, no quiero decir que no nos aplica más teorema de Gauss. No, ya vimos en aquel video que el teorema de Gauss por lo general lo uso cuando hay términos independientes. ¿Sí? Pero eso, bueno, véanlo en el otro video que también está ahí. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo una multiplicación, un producto de dos factores que están igualadas a 0. Y acá tenemos que tener mucho en cuenta el concepto de multiplicación. O sea, pensar, ¿cuándo esta multiplicación va a dar 0? Bueno, va a dar 0 cuando o este es 0 o este es 0. Porque si este, por ejemplo, da 0, 0 por algo, 0, verifica. Y si esto da 0, 0 por algo, verifica. Entonces yo lo que digo siempre es, cuando tenga este análisis que hacer, divida la ecuación en dos. Y diga, por un lado, que el primero, x cuadrado, tiene que ser igual a 0. Y el segundo factor, que en este caso sería x menos 9, tiene que ser igual a 0. Entonces tengo que resolver esas dos ecuaciones para que me den las respuestas finales. Bueno, el cuadrado pasa como raíz, ¿se acuerdan? Y acá se transforma en módulo. Módulo de x igual a la raíz de 0. Pero recuerden que el 0 en el módulo es lo mismo, así que sería que x es igual a 0. Y acá tenemos nuestra primera solución. Y la otra ecuación que nos quedó, súper sencilla, solamente pasó el menos 9 por el otro lado, y tenemos x igual a 9. Y listo. Entonces no tuvimos que hacer Gauss y todo ese lío. Y vamos a decir que la solución de esta ecuación es 0 y 9. ¿Sí? Súper sencilla. Así que el factor común vamos a ver que seguramente lo vamos a seguir aplicando en muchos ejercicios de este video. Por ejemplo, vamos a hacer otro más. X quinta más x cuarta menos 6x cubo igual a 0. Bueno, hay que hacer esta ecuación. Lo mismo. Si separo en términos, la letra que se repite en todos los términos es la x. ¿Y el menor exponente cuál es? El cubo. Entonces sacamos factor común x cubo. Entonces pensemos que hay que poner acá para que multiplicado por x cubo me dé x quinta. Sería x cuadrado. ¿Sí? Recuerden la suma de exponentes. 3 más 2, 5. Más, y acá tengo que poner una x
para que x a la 1 por x al cubo dé x cuarta. Y el último, solamente el menos 6. Y esto tiene que ser igual a 0. Bueno, otra vez la misma idea, el mismo razonamiento. Como quedó una multiplicación, ¿qué hacíamos? El primer factor decíamos que era igual a 0. O el segundo factor tiene que ser igual a 0. Bueno, acá solamente hacemos una ecuación de potencia. El cubo pasa como raíz cúbica y la raíz cúbica de 0 es 0. Y ahí encontré nuestra primera solución. Pero si se ponen a pensar en el otro lado, ¿qué tipo de ecuación nos quedó planteada? Es una ecuación cuadrática. Y en la ecuación cuadrática, como están todos los términos, no me queda de otra que decir lo del ABC. A, B y C. A, ¿cuánto vale? 1. B vale 1. Y C vale menos 6. Esto lo pueden hacer con calculadora como quieran. Si no, por las dudas, escribo la fórmula. ¿Se acuerdan que la fórmula era menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c? Todo esto es una raíz grande sobre 2 por a. Bueno, esa es la fórmula de la cuadrática, así que vamos a hacer esa formulita. Vamos a escribir rápidamente los datos y sería menos el b, ¿cuánto vale? 1, más menos raíz cuadrada de el b, ¿cuánto vale de nuevo? 1 al cuadrado menos 4 por a, 1 por menos 6. Y todo esto sobre 2 por 1. ¿Sí? No tengo que ver la raíz. Bueno, si ustedes hacen las cuentas rápidamente, esto da menos 1 más menos. Bueno, esto lo hacen en calculadora. 1 al cuadrado 1. Después tenemos 4 por 1, 4 por menos 6, menos 24. Y 1 menos 24 da 25. Y raíz de 25, 5. ¿Sí? Después, si quieren, háganlo despacito, pero da 5. Sobre 2 por 1, 2. Entonces acá, cuando teníamos esto, ¿se acuerdan que había dos soluciones posibles? Una solución, ¿cómo se sacaba? Bueno, se sacaba haciendo la con la suma y la otra con la resta. Entonces tenías menos 1 más 5 sobre 2. Y esto da menos 1 más 5, 4. Dividido 2, 2. Y ahí está, la primera solución. En realidad la segunda, ¿no? Porque ya habíamos sacado otra solución antes. Y después tenía que repartir con el menos. Entonces sería x2 es igual a menos 1 menos 5 sobre 2. Entonces nos queda x2 es igual a menos 1 y menos 5 menos 6. Dividido 2, menos 3. Entonces, ya está. Las soluciones son 0, 2 y menos 3. Entonces el conjunto solución es igual a menos 3, 0 y 2. ¿Sí? Súper fácil, porque aparte, al estar en este grado, se supone que ustedes vieron todos los videos anteriores, estoy aplicando los mismos conceptos que ya vimos. Cuadrática, ¿no? Valor absoluto, potencia. Vamos a hacer otra ecuación, a ver con qué otra cosa podríamos llegar a encontrarnos. X por e elevado a la x menos 2 más 2 por e a la x menos 2 igual a 0. Separemos en términos y podemos observar claramente que en los dos términos está la e. Pero la e solamente no, la e con x menos 2. Entonces lo que vamos a hacer es sacar factor común esta función, o sea, esta e exponencial, x a menos 2. Entonces nos queda e a la x menos 2 como factor común. Del primer término, solamente tengo que agregarle la x para que x multiplicado por esto me dé todo el primer término. ¿Sí? Recuerden que el factor común es la inversa de la distributiva. Más, y acá tengo que poner un 2 nada más. Y ya está. ¿Por qué? Porque 2 por e a la x menos 2 me va a dar 2e a la x menos 2. Y acá otra vez la misma idea. Como es una multiplicación, ¿cuándo va a ser igual a 0? Cuando la primera sea igual a 0 y la segunda expresión también sea igual a 0. Pero acá tenemos que tener en cuenta algo. Recuerden que cuando es una exponencial, o sea, en este caso e a la x menos 2, que tiene que ser igual a 0, nunca va a ser igual a 0 la exponencial. ¿Sí? Porque dijimos que no existe ninguna x tal que yo a la e le eleve algo, me dé 0. Entonces acá
no existe x. Sin embargo, acá puedo despejar la x y nos queda que x es igual a menos 2. Entonces la única solución a esta ecuación es solamente menos 2. Entonces la solución en este caso es menos 2. ¿Sí? Ahora estamos trabajando con otra clase de funciones. Esas no son polinomios, son exponenciales. Otro ejemplo que podemos llegar a tener es, por ejemplo, x por e a la x menos 2e a la x más x cuadrado por e a la x igual a 0. Bueno, lo mismo. Si separamos en términos, en el primer término aparece e a la x. En el segundo término también aparece e a la x. Y en el tercer término, e a la x. Y esto no es casualidad. Entonces, factor común, e a la x. Solamente puedo sacar en este caso el factor común e a la x. Uno dice, bueno, la x la puedo sacar factor común. Y no, porque acá aparece la x. Acá también aparece x cuadrado. Pero en este término no está la x. Así que solamente va a ser factor común e a la x. Pero si en otro ejercicio se puede sacar factor común x, también sáquenlo. O sea, saqué todo junto. E a la x por. Del primer término, solamente pongo x. Porque x por e a la x me da x e a la x. Del segundo término, solamente pongo el menos 2. Y del tercer término, el x cuadrado. Es como que lo hago un poquito más fácil en el sentido de marcarlo con color. Así yo sé que la sobra es lo que tengo que poner acá. No sé si se dan cuenta de eso. O sea, siempre la exponencial como factor común y las sobras lo voy poniendo acá. Ojo que si sacamos factor común x, ahí cambia la cosa. Pero por lo general sale así. Bueno, otra vez el mismo análisis. Como es una multiplicación que está igualada a 0, decimos que esto puede ser 0. O esta expresión puede ser 0. Bueno, obviamente acá otra vez la misma teoría. Nunca puede valer 0. Porque la exponencial dijimos, no hay ni un exponente posible que elevado a ese exponente de 0. Y en este caso está media desordenada. Vamos a ordenarlo. Nos queda x cuadrado más x menos 2 igual a 0. Y esto otra vez la cuadrática. Aplicamos la fórmula resolvente. A vale 1, b vale 1, c igual a menos 2. Bueno, hacen la fórmula resolvente, ¿sí? Eso se lo dejo para ustedes. Y vamos a encontrar que la solución va a ser, por un lado, menos 2 y por otro lado, 1. Entonces, cuando ustedes apliquen la fórmula y le den estos dos resultados, son los únicos dos resultados que puede tener esta ecuación. ¿Sí? No hay más soluciones, porque la exponencial en la otra no nos dio nada. Por lo tanto, la solución va a ser solamente menos 2 y 1. ¿Sí? Veamos otro ejemplo, a ver con qué también nos podemos llegar a encontrar. A veces hay que hacer cosas muy raras, pero que, bueno, eso depende también de todas las propiedades que nosotros tengamos en cuenta. Si se dan cuenta, este es un polinomio de grado 3. Y si ustedes lo quieren hacer, pueden hacer el teorema de Gauss. Pero bueno, eso ya lo hicimos en su momento y bla, 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 bla. Pero les quiero mostrar otra cosa interesante que pueden hacer, usando factor común, obviamente. Ustedes me van a decir, bueno, no puede sacar factor común x porque no está en todos los términos. Sin embargo, puedo sacar factor común en los dos primeros términos. O sea, lo que voy a hacer es asociar los dos primeros términos como uno y los otros dos términos como otro. ¿Sí? Eso lo puedo hacer porque la suma es asociativa. De los primeros dos términos voy a sacar factor común x cuadrado. Entonces vamos a tener x cuadrado como factor común. Entonces vamos a tener x, porque x por x cuadrado da x cubo, más 1, porque 1 por x cuadrado da x cuadrado. Pero repito, este es el factor común de los primeros dos términos. Y de los segundos dos términos voy a sacar factor común menos 1. Entonces, acá que tendría que poner x solamente, porque x por menos 1 me va a dar menos 1x, o lo mismo decir menos x. Y de este lado voy a poner un más 1, porque si yo hago más 1 por menos 1, me da menos 1. Y esto tiene que ser igual a 0. Pero ustedes van a decir, ¿y ahora qué sí? ¿Qué hago? Porque se complicó todo. En realidad no, porque si ahora separo en términos de nuevo,
¿Qué hay en común en cada término? Si se dan cuenta, lo que hay en común es este x más 1. ¿Sí? Entonces, claro, yo ya venía pensando que iba a pasar esto. Pero no en todos los ejercicios pasa. ¿Sí? A veces sí, a veces no. Entonces vamos a sacar factor común esta expresión, que es x más 1. ¿Sí? Re loco, no estoy sacando solamente la x, sino toda una expresión, todo un polinomio. Entonces vamos a sacar factor común x más 1. Al sacar factor común x más 1, me va a quedar entre paréntesis los restos, ¿se acuerdan? Como dije hace rato. Del primer término, ¿qué me queda? El x cuadrado. Y del segundo término, ¿qué me queda? El menos 1. ¿Sí? Por eso digo las sobras, los restos. Por eso lo marco con color. Si ustedes quieren marcarlo con color, mejor. Así no se marean. Y si se acuerdan de polinomios, esto es diferencia de cuadrados. O sea, lo del a cuadrado menos b cuadrado. La nota al costadito de acá. ¿Se acuerdan que decía a menos b por a más b? Bueno, vamos a aplicar eso también, ya que estamos aplicando muchas propiedades, apliquemos todo. Entonces nos queda x más 1 por x menos 1 por x más 1. Y esto tiene que ser igual a 0. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿cuándo esta multiplicación va a ser igual a 0? Bueno, hay que sacar 3 flechas acá. Esto igual a 0, esto igual a 0 o esto igual a 0. Y acá se redujo bastante, súper sencillito. X más 1 tiene que ser igual a 0. Eso quiere decir que x vale menos 1. Acá tenemos el resultado de la primera x. De la segunda ecuación vamos a hacer lo mismo. X menos 1 tiene que ser igual a 0. O sea que x tiene que ser igual a 1. Y acá tenemos otra x. Y en el tercero voy a hacer lo mismo, pero lo hago solamente para que lo muestre nada más, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque está repetido. Pero lo hago solamente porque si en el caso hipotético que se fuese distinto, hay que hacerlo. Bueno, acá también obviamente concluimos la misma solución. Entonces las soluciones ¿cuáles son? Menos 1 y 1. Entonces las soluciones de este problema es menos 1 y 1. ¿Sí? Y esto solamente puede salir de acá. No, a veces también depende del ejercicio. A veces se puede presentar de la siguiente forma. Nos puede aparecer, por ejemplo, 4 por x menos 3 al cuadrado más 6x por x menos 3 igual a 0. O sea, ya me lo dieron armado, supongamos. Pero si se dan cuenta, hay que tener cuidado con algo ahora. Lo que está en común en cada término es el x menos 3, es obvio. ¿Sí? El x menos 3 y acá también aparece el x menos 3. Pero tengan cuidado porque hay un x menos 3 que está al cuadrado y este no está al cuadrado. Y se acuerdan que cuando sacamos factor común yo les dije o les sugerí que saquen con el menor exponente. Entonces el menor exponente ¿cuál sería? X menos 3 elevado a la 1. Entonces ese va a ser mi factor común. Acá abrí un corchete porque ahora se va a complicar un poquito, pero es fácil. Del primer término, el 4 está fuera, así que vamos a poner el 4 seguro. Pero, como está al cuadrado, yo tengo que poner acá un x menos 3. ¿Por qué? Porque si yo pongo acá x menos 3 por x menos 3, por suma de potencias, me va a dar x menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que siempre tienen que poder volver atrás. Más, y la sobra de este término, si el x menos 3 está acá, que se anula, sería 6x. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Abrí el corchete a propósito porque ahora tenemos que hacer cuentas acá adentro para que se quede más chiquitito. Entonces vamos a poner x menos 3 acá adelante por corchete, y acá vamos a hacer distributiva primero. 4x menos 12 más 6x igual a 0. Y hago las últimas cuentitas. X menos 3 por 4x más 6x sería 10x menos 12 igual a 0. Y acá, obviamente, como es una multiplicación, el mismo análisis de siempre. O el primero es 0, o sea que x menos 3 tiene que ser igual a 0, o sea que x tiene que ser igual a 3. Y tenemos una solución. Y la otra solución es igualando a 0 esta ecuación. 10x menos 12 tiene que ser igual a 0. 10x tiene que ser igual a 12. X tiene que ser igual a 12 sobre 10. O sea que x tiene que ser igual a 6 quintos. Y acá tenemos la otra solución.
Entonces, las únicas soluciones posibles son 6 quintos y 3. ¿Sí? Entonces, el factor común en muchas cosas nos puede llegar a servir y ser útil. Tanto para x solitas, como expresiones o exponenciales o funciones cualquiera. Incluso con trigonométricas, con logarítmicas, con cualquier cosa. Pero la idea es que siempre se den cuenta que se puede aplicar factor común y después, seguramente, como va a estar igualada a 0, hacer este análisis de que uno tiene que ser 0 o el otro es 0. Más importante es eso también. Vamos a hacer el último ejemplo, en donde tenemos este caso que dice que es x más 3 sobre la raíz de x más 3 igual a x más 3. Bueno, como verán, parece medio feito, pero en realidad, acuérdense que cuando tengamos estas ecuaciones, la idea es que la raíz vuele. Entonces tengo que aplicar la misma operación en ambos miembros. La operación que vamos a aplicar es la potencia en ambos miembros. O sea, voy a elevar al cuadrado, miembro a miembro. Y acuérdense que como es una división, la potencia se reparte arriba y abajo. Entonces nos va a quedar x más 3 al cuadrado sobre, paréntesis, raíz, x más 3, raíz, paréntesis, al cuadrado. Igual a x más 3 al cuadrado. Bueno, acá por propiedad de la potencia, la raíz se va con el cuadrado y nos queda x más 3 al cuadrado sobre x más 3 igual a x más 3 al cuadrado. No les recomiendo que desarmen esto, ¿sí? Acuérdense que acá se aplicaba lo del cuadrado de un binomio, pero no lo vamos a desarmar, porque justo está todo pensado con x más 3. Lo que sí voy a hacer es propiedad de la potencia acá, porque las bases son iguales. O sea, dice x más 3 al cuadrado, y acá dice x más 3 elevado, supuestamente, a la 1. ¿Se acuerdan propiedades de la potencia? Si las bases son iguales, ¿qué hacemos con los exponentes? Se restan. Entonces sería 2 menos 1, 1. O sea que queda solamente x más 3 a la 1. Bueno, lo ponemos para que aparezca, pero no tiene sentido ponerlo. Igual a x más 3 al cuadrado. Y lo que voy a hacer solamente es pasar este x más 3 al cuadrado que está sumando, o sea, todo esto restando. Entonces me queda x más 3 menos x más 3 al cuadrado igual a 0. Y acá vamos a hacer lo mismo que venimos haciendo en todo este video. El x más 3 se repite en ambos términos. Entonces vamos a sacar factor común x más 3. ¿Sí? Pero recuerden con el menor exponente. Entonces, factor común x más 3 por. Y en este caso queda un poquito más sencillito. Del primer término, lo único que sobrevive es el 1. Porque 1 por esto me da esto. Así que sí o sí, acuérdense que acá adelante hay un 1, ¿no? Menos, y acá como dice x más 3 al cuadrado, y acá dice x más 3, acá tengo que poner x más 3. Igual a 0. ¿Sí? X más 3 por esto. Bueno, y ahora hacemos las cuentitas acá para que se quede más lindo. X más 3 por paréntesis 1. Recuerden que queda un menos, así que cambia los signos. Menos x menos 3 igual a 0. Y solamente hacemos la cuentita x más 3 por menos x menos 2 igual a 0. Y ahora, ¿qué teníamos que hacer? A esta ecuación, que lo voy a copiar acá atrás para que no la perdamos, nos había quedado x más 3 por menos x menos 2 igual a 0. Como es una multiplicación, cualquiera de los dos tiene que ser 0. O sea que sería que x más 3 tiene que ser igual a 0. Es decir, x es igual a menos 3. Tenemos una posible solución. Y tiene que decir también que menos x menos 2 tiene que ser igual a 0. O sea que menos 2 tiene que ser igual a x. Y ustedes van a decir, bueno, entonces las soluciones ¿cuáles son? ¿Menos 2 y 3? No. ¿Por qué? Recuerden la ecuación de inicio. La ecuación era una fracción al principio. Y en la fracción, no se olviden que hay que sacar siempre la condición que hay que tener que considerar a la hora de las soluciones. ¿Cuál es la condición? Que el denominador no puede ser 0.
Entonces tengo que pedirle que x más 3 tiene que ser distinto de 0. Ojo con eso, no se olviden esas cositas. Entonces x tiene que ser distinto de menos 3. Y en una de las soluciones aparece el menos 3. Entonces este menos 3 no es solución de la ecuación. Porque si yo admito como solución, a la hora de hacer la verificación en la ecuación de inicio, me va a dar 0 esto y está mal. Pero el otro sí es solución. El menos 2 es solución. Vamos a hacer la verificación con el menos 2. Vamos a hacerlo por aquí. ¿Por qué hay que verificarlo? Por el tema de la raíz también, ¿sí? Mucho cuidado con eso también. Cuando vean funciones, ahí se va a entender por qué hay que verificarlo. Bueno, la ecuación de inicio era... A ver, voy a copiar acá. Vamos a copiar la ecuación primero y ahora hacemos el reemplazo. X más 3 sobre raíz de x más 3 igual a x más 3. Bueno, cuando hacemos la verificación con el menos 2, era reemplazar la x nada más. Entonces nos va a quedar menos 2, yo con menos 2 y menos 2. Entonces sería menos 2 más 3 sobre la raíz de menos 2 más 3 igual a menos 2 más 3. Bueno, menos 2 más 3, 1. Sobre menos 2 más 3, 1. O sea, raíz de 1. Igual a menos 2 más 3, 1. Pero raíz de 1 es 1. Y 1 dividido 1, 1 es igual a 1. Y esto es verdad, así que cumple. Por lo tanto, la solución es solamente menos 2. Y ahí termina este ejercicio. Y con esto quiero que recapaciten y entiendan entonces que el factor común a veces nos puede salvar la vida y simplifica un poco las cuentas, ¿sí? Y no caer en, por ejemplo, en ejercicios muy largos, ¿sí? Si ustedes usan acá, por ejemplo, el teorema de Gauss, lleva tiempo. Sin embargo, si nos damos cuenta de estas cositas, podemos llegar a simplificar las cosas.